Bienvenidos con todos, otra vez en un capítulo diferente, un tema bastante importante. Me presento, soy Miss Astrid, psicóloga de quinto y sexto grado de primaria. Y yo soy Miss María Paz, psicóloga de tercer y cuarto grado de primaria. Bien, María Paz, hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Relacionado a lo que es la tecnología y todos sus efectos, tanto positivos como negativos. Claro, la idea es poder ver un poco cómo es que la tecnología, no la tecnología en sí, sino el uso de repente que le damos a la tecnología puede afectar al desarrollo sociocognitivo, socioemocional de nuestros estudiantes, de sus hijos, y también la manera en la que interactúan en línea, porque ahora también hay mucho esto de juegos en línea, mucha interacción con otras personas que muchas veces no conocemos. Entonces queremos abordar este tema porque hemos visto en la población que es de bastante importancia y queremos también brindar una información que nosotras hemos encontrado y que nos parece importante compartir con ustedes también como padres de familia. Así es. Entonces, como pregunta de inicio, ¿no? O sea, ¿hemos visto alguna vez a un pequeño, de nuestros pequeños, ¿no?, que ya están más grandecitos, frustrarse de repente porque, no sé, se apagó el teléfono, que lo vemos acá de repente acá en el colegio, bastante, o en alguna fiestita que hemos podido de repente de nuestros familiares, ¿no?, en general? Pero los niños pequeños que se frustran cuando de repente la tablet se apagó, por ejemplo, ¿no? Y no solamente surgen este tipo de frustraciones en esas ocasiones, sino constantemente vemos que cada vez hay menos tolerancia a la frustración en general, ¿no? Para diversas situaciones, no solamente con la tecnología, con el uso de tablets, con el uso de celulares, sino en general con otras situaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio de hoy. Pero sí, también se está notando eso de ahí, ¿no? O por ejemplo sucede que ahora los niños prefieren más utilizar el equipo, el aparato electrónico, que permitirse socializar. Y claro, hablando de la edad de ellos, no tienen esta toma de conciencia. Entonces, ¿qué tanto le estamos permitiendo a los chicos poder interactuar? Que puedan ser niños en vez de repente preferir que estén quietos bajo de repente un aparato digital. Claro. Son preguntas que llaman a la reflexión, porque si bien es cierto y como adultos queremos quizás que el niño pueda estar tranquilo, sentado, no lo estamos dejando vivir experiencias que enriquecen su desarrollo integral. Claro, y también para aterrizar un poco nuestra idea, sí queríamos dejar quizás en claro que no es nuestra intención satanizar de repente la tecnología o ver solamente la parte negativa del uso de la tecnología, porque de hecho tiene muchos beneficios y tiene muchos aspectos positivos que se podrían traer también a la conversación. Uno de ellos, por ejemplo, es la búsqueda de información, ¿no? Tenemos mucha información al alcance, a veces negativa, a veces positiva, pero es un recurso que se puede emplear. Incluso acá en el colegio también sabemos que es bastante tecnológico y que empleamos tablets en la parte de secundaria, empleamos pantallas interactivas con los niños de inicial, con los niños de primaria. Entonces, el uso de la tecnología está. El problema, que consideramos nosotras, ¿no?, es cuando este uso es inadecuado o desmedido, o de repente no se le da el uso que debería corresponder para la edad de los chicos, o para la capacidad de los chicos también, tanto a nivel cognitivo, tanto a nivel motor, tanto a nivel social, emocional, y eso es un poco lo que queremos desarrollar con esta charla. Si nos ponemos de repente en nuestro tiempo, porque las personas de nuestra generación también ya teníamos acceso a lo que era tecnología, ¿no?, y mundo digital, ¿no? Recién estábamos en modo bebito, ¿no? O sea, todavía aprendíamos a utilizar la computadora, claro, ¿no? Estuvimos en el proceso de lo que es de aparatos totalmente digitales, ¿no? Pero actualmente ya no es eso. O sea, los niños ya están en esta era, o sea, ya claro, nacen con de repente habilidades que nosotras quizás no la teníamos en su momento, ¿no? Exacto. Y lo positivo es que hay más recursos para el aprendizaje y también para comunicarnos. Claro. Porque antes de repente era un poco más difícil poder hablar con alguien que esté lejos, pero actualmente ya no es un problema porque tenemos el WhatsApp, tenemos el correo, tenemos claro, el TikTok, ¿no? Ponemos un video, o sea, hay demasiadas cosas que nos permiten estar conectados con los demás. Claro, como experiencia así chiquita, muchas veces se me acercan, ¿no?, algunos niños y me dicen: Miss, me siento un poco triste porque mi mamá se ha ido de viaje por trabajo, mi papá se ha ido de viaje por trabajo, y una solución que encontramos
comúnmente es, pero puedes hacer la videollamada, puedes hacerle una llamada. Entonces, la tecnología no es mala, ¿no? Porque nos permite conectarnos con personas que están lejos, nos permite acceder a la información. También tengo papás que me dicen, bueno, mi hijo, no sé, por ejemplo, es bastante habilidoso en tal tema o conoce bastante sobre este tema y eso lo aprendió porque vio videos, porque leyó en algún lugar y le llamó la atención y siguió investigando. Y eso también lo promueve el Internet o el uso de la tecnología, ¿no? Entonces no queremos decir que sea 100% malo, pero sí hay habilidades que quizás no se terminan de desarrollar de la manera esperada porque biológicamente no estamos construidos como seres humanos para dejar toda nuestra suerte a la tecnología, ¿no? Hay habilidades que solamente se aprenden en la cancha y que no son reemplazables por el uso de la tecnología. Exactamente. Y aún así, como mencionábamos, ¿no? El beneficio de repente porque incluso hay maneras de jugar sin de repente estar juntas, ¿no? De repente queremos, no sé, pasarla bien jugando juegos de cartas, por ejemplo, y hay la posibilidad hay juegos en línea que nos podemos conectar y jugar, pero sigue sin poder reemplazar, como mencionas, jugar juntas. Exacto. ¿No? El mismo hecho de estar en campo, en cancha, nos permite desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y creo que no debemos, como mencionas, utilizarlo de repente como algo que esté mal, sino en realidad puede ser un beneficio para todos en cualquier sentido de la palabra. Y hablando un poco, ¿no?, sobre las dificultades que de repente podemos encontrar con este uso inadecuado de la tecnología, ahora vemos bastantes niños con problemas de concentración, problemas de atención, problemas para poder socializar con sus compañeros de manera adecuada, problemas para tolerar la frustración propias del día a día, porque todos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los días, tenemos momentos de frustración que necesitamos atravesar para que nuestra capacidad de tolerancia sea más amplia, ¿no? Pero también vamos a ver ahora con la conversación que vamos a tener que a veces esas habilidades se ven muy limitadas por la sobreestimulación que constantemente estamos recibiendo a través del uso de la tecnología y que me parece importante también abordar. Así es. Por ejemplo, algo que habíamos estado revisando, ¿no?, para poder llegar aquí a este punto, es que nosotros cuando nos gusta algo segregan ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores en el cerebro que son de gusto, que nos causa placer. Entonces, cuando nos vemos siempre sumergidos en este bucle de satisfacción, cuando ya no lo encontramos en cosas que no nos interesan, porque en realidad no todo el tiempo nos gusta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te acostumbras a este bucle y no encuentras eso en otro lado, pierdes interés a lo demás. Exacto. Entonces, en un adulto que ya tiene construido en realidad sus procesos, que tiene construido la regulación y poder tomar decisiones en los momentos que debe y no debe hacer, en un niño que todavía está madurando, que está desarrollando ciertas habilidades, no lo va a encontrar. Entonces, si lo dejamos en este bucle de oxitocina, de dopamina y demás, ¿qué va a suceder? Que obviamente no va a desarrollar estas habilidades de poder tolerar cosas que no le gustan, porque siempre está con esto de quiero lo que me gusta, quiero lo que me interesa, pero lo que no le interesa realmente no reacciona de manera positiva. Y además también da la sensación de una falsa dopamina, ¿no? Porque al final el resultado es inmediato, es por algo que no es palpable, es por algo que no conecta con sus emociones, es por algo que no de repente está adquiriéndolo a través de sus sentidos. Al final es una dopamina que se libera por algo que está dentro de una pantalla, ¿no? Y eso personalmente a mí me parece como lo más perjudicial, porque finalmente tú puedes estar dentro de la pantalla, puedes estar tratando de buscar esa dopamina, pero una vez que sales de ese contexto, qué difícil es buscarlo afuera en otras situaciones, en otros contextos, con otras personas, relacionándote, jugando de otra forma que no sea la que encuentras de manera inmediata en estos juegos en línea o en diversas aplicaciones, no solamente a través de los juegos, pero es esto inmediato, claro, ya, para ahora. El niño aprende a que si quiere saber cómo son los dinosaurios, entra a YouTube, busca y tiene la información.
Pero en el mundo real no es así. Yo quiero la información de lo que sea, de una respuesta, de una pregunta y demás. El adulto no la tiene, no se la puede dar. ¿Qué sucede? Quiero para allá, quiero para allá, quiero para allá, quiero para allá. No, y a veces no es un tema de malcriadez, sino que están acostumbrados a recibir los estímulos de manera inmediata. Y eso que has mencionado es bastante importante, lo de la sobreestimulación que se adquiere a través de la tecnología, ¿no? No solamente es la parte de la inmediatez, sino que también estos, por ejemplo, videos que tienen demasiados colores, demasiado ruido, demasiadas secuencias, ¿no? Y en la vida real eso no es así. La vida muchas veces, a pesar de que sí, a veces sentimos de que la vida va demasiado rápido, las cosas no las tenemos inmediatamente. Muchas veces cuesta obtener algún resultado para ciertos procesos. Entonces, también esto lo que genera es, o lo que hemos visto en las investigaciones que hemos podido revisar para poder armar este episodio, es este problema también del sobrediagnóstico que podría haber con condiciones como el TDAH, por ejemplo, u otras neurodivergencias, que muchas veces es confundida, ¿no? Una neurodivergencia con una consecuencia del uso inadecuado que podríamos estar teniendo con la tecnología. Vemos que estos niños, con de repente las consecuencias de todo este enfoque, tienen conductas, o sea, están los síntomas, pero no necesariamente el diagnóstico. Entonces, por eso se confunde mucho, o vemos tantos casos, ¿no? Pero de repente con terapia o con, de repente ciertos procesos vemos que el niño comienza a obtener resultados positivos, como hay otros que no, porque propiamente tienen una condición, pero no sucede en todos los casos, ¿no? Entonces sí, pues no dentro de los resultados, y en realidad las investigaciones que hemos visto son en los últimos 5 años, no ha pasado mucho tiempo. Vemos que hay intolerancia a cosas que no les gusta, una frustración elevada a todo, o sea, algo no les gusta, no les parece y la frustración se dispara. Tenemos niños con muchos desbordes emocionales porque las cosas no resultan como ellos desean, ¿no? Claro, y también imaginaría que esto tiene que ver mucho con la falta de contacto humano que hay interactúas con otras personas, sí, porque también tengo, ¿no?, los niños cuando van a sus casas y al día siguiente regresan y me dicen, Miss, ayer estuvimos jugando en Roblox, ayer estuvimos jugando en Minecraft, ayer estuvimos jugando en estos juegos online que se conectan con sus amiguitos y empiezan a jugar, pero no hay este contacto o lo que podría haber antes quizás de, ok, pero vamos al parque a jugar, ok, o salimos a la calle a jugar entre todos, y hay este contacto humano que al menos nos da ciertas habilidades o desarrolla ciertas habilidades que no lo da la tecnología, ¿no? Y eso creo que es un aspecto preocupante en realidad. Exacto, y mira, dentro de la contextualización, también, bueno, hablar del por qué no, o sea, literalmente el niño no tiene contacto con sus pares, ¿no?, de la forma en la que debería suceder. Entonces, exacto, no hay una sustitución del contacto humano como tal. Las recompensas son inmediatas en lo que es tecnología. Si queremos algo, lo tenemos solo con moviendo los dedos y colocando lo que queremos ver. Entonces, ahí está el contraste con el mundo real. Y lo último, y tiene mucho que ver con la mezcla de ambos, es que como no hay desarrollo de habilidades sociales, tenemos muchas situaciones de conflictos, ¿no?, en cuanto a la convivencia, no hay empatía. No importa más lo que yo quiero que sobre lo que tú quieres, y ver la manera de conciliar porque estoy acostumbrado a hacer o a tener lo que yo quiero, ¿no? Entonces es bastante complejo, y estamos hablando en realidad de un tema socioafectivo, pero no solamente socioafectivo, también hay un tema de más integral, ¿no?, que está involucrado aspectos motrices, por ahí tema cognitivo también, ¿cierto? Claro, por ejemplo, en la parte motriz se me ocurre quizás que podría ser esto de, muchas veces se habla, por ejemplo, ¿no?, que en la parte inicial, bueno, los niños van a hacer bolitas de papel crepé o van de repente a jugar con plastilina. Lo que están haciendo en realidad en este nivel es fortalecer los músculos de la mano, por ejemplo, para poder tener una buena precisión de lápiz o para poder cortar bien una hoja de papel, porque ¿de qué sirve que yo le enseñe a cortar si es que sus músculos de la mano todavía no están fortalecidos, ¿no? ¿Qué sucede? Que al tener el alcance de la tecnología tan rápido, es simplemente para yo poder navegar, digamos, en internet, en el teléfono, en la tablet, es simplemente mover un dedo, ¿no?, y ya tengo automáticamente lo que estoy buscando. Entonces,
se pierde un poco esto de la motricidad, de poder agarrar cosas, soportar ciertas texturas o acostumbrarte a ciertas texturas. Y en esa parte de la motricidad también, no solamente es con los niños de inicial, pero ahí es donde empieza, digamos. Lo vemos en el desarrollo. Exacto, lo vemos a lo largo del desarrollo y eso se puede mantener a lo largo del desarrollo, valga la redundancia, por eso vemos el poco interés, ¿no? El tema de la desatención, el déficit de atención, porque obviamente no hay esa motivación, porque obviamente aprender no al ritmo que quieres es aburrido. Entonces el niño no quiere escuchar al profesor. Claro. No quiere. Mejor es más sencillo buscar la clase resumida en 10 minutos o 5 minutos con lo puntual, pero claro, no es así. Claro. ¿No? Hay un tema también, pues, y todo lo que involucra la parte cognitiva, ¿no? Bajo rendimiento escolar, no copia rápido, le cuesta de repente entender o procesar ciertas cosas que se desarrollan en el colegio, no sigue indicaciones porque no las comprende, quizás no está más acostumbrado a lo rápido, a lo pronto, ¿no? Entonces, por eso de repente el papá o mamá cuando tiene que dar indicaciones al niño no hay esa conexión. Claro. ¿No? Claro. Y lo podemos confundir. Claro, y no afecta solamente en la parte, digamos, del colegio, en las habilidades que se supone que tendrías que aprender en el colegio, sino también a casa, ¿no? A las rutinas. Por ejemplo, tengo muchos niños que se duermen en clase y al indagar un poco en la historia familiar o las rutinas o qué es lo que sucede en casa, también es esto de, no, lo que pasa es que se quedó viendo televisión esa tarde, o no, lo que pasa es que no quería soltar el teléfono, no quería soltar la tablet, y pasa, o sea, si lo hablamos es porque hemos conocido historias, ¿no? que nos han comentado los papás, y de alguna manera afecta también a su rutina. Entonces es como todo, unas piezas de dominó que se van cayendo una a una, ¿no? Si es que afecta algo, o si es que una pieza se ve afectada, al final todas en cadena se siguen viendo afectadas y al final se genera un problema muchísimo mayor al que estaba en un principio. Así es. Y bueno, retomando un tema lo que es afectivo, pero ya netamente emocional, tenemos niños que desarrollan síntomas ansiosos, ¿no? Depresivos también, de acuerdo al contexto. Retraimiento social, sí, porque obviamente prefieren mucho más compartir con sus amigos. Claro, en la computadora es mucho más sencillo comunicarte porque no tienes que enfrentarte. Si yo quiero, no te contesto, pero en la vida real no te tolero. Exacto. Es difícil, pero cuando estás en la computadora, apago la computadora o el compañero se desconecta y ya no supe más de él. Pero en la vida real no es así. Entonces hay un tema de retraimiento. Hay como mucho trabajo mental, entendería, ¿no? La otra vez estaba conversando con un profesor y estábamos hablando sobre este tema y me dice, antes tú te peleabas con tu enamorada, por poner un ejemplo, y no sabías nada de tu enamorada hasta el día siguiente y al día siguiente lo conversaban y bueno, ¿no? Ahora te peleas con tu enamorada y es seguir peleando por WhatsApp para después bloquearse y después, o sea, no hay espacios. Claro, no hay espacios, no hay un momento de tranquilidad. Por eso hablamos de la sobreestimulación, o a eso vamos con la sobreestimulación, ¿no? Hay todo el tiempo información, todo el tiempo tener que acceder, todo el tiempo. Incluso le debe haber pasado a los papás mismos, porque a nosotros también en algún momento nos ha pasado de no tengo nada que revisar en el teléfono, pero por si acaso. No por si acaso. Entonces, no crean que a los niños no les pasa lo mismo o no les puede suceder lo mismo que nos sucede a nosotros cuando tenemos el teléfono o un aparato cerca. Algo que sucede, por ejemplo, en la interacción con nuestros estudiantes es que, por ejemplo, se pelean, ¿no? Entonces, sucede que nuestro estudiante nos dice, Misa, es que no quiere hablar conmigo y yo quiero que me disculpe. Entonces se conversa con el otro niño o la otra niña y nos dice, sí, pero está ahí, que dale. Yo estoy molesta o estoy molesto. No quiero que me digan nada, claro. Solo quiero estar enojado. Claro. Entonces es explicarle al otro niño, hijo, ahorita no es momento, que se calme, pero mira, es que yo quiero, ¿no? O resulta que el niño ha estado insistiendo mucho, entonces también genera estos conflictos, ¿no? Porque queremos la respuesta inmediata. Sabemos que las emociones no funcionan de esa manera, pero nos acostumbramos, y no solamente los niños, nosotros también somos parte de eso, solamente de que como adultos tenemos que ajustarnos a ciertas reglas y conocemos cómo funciona la sociedad, pero los niños están en ese camino a entenderlo. Entonces, con mayor cuidado debemos tener en cuenta todos esos factores que estamos mencionando. Tal cual. Y también, más o menos como para ir introduciendo un poquito el tema, que sí nos parecía importante comentarlo, ¿no? en lo que conversábamos,
es un poco la parte de los juegos en línea como tal, de las interacciones que ocurren en estos juegos en línea, que muchas veces del otro lado no es un niño la persona que está manejando de repente una cuenta. Incluso hemos visto, ¿no?, en varios países casos sí, estoy conversando con un amigo que tengo en línea, pero ahí sí hay que vernos, y al final no resulta siendo la persona que dice ser. Los chicos están constantemente expuestos a estos peligros, y es importante también hacer un llamado a todos los adultos en general que puedan interferir en la educación de los niños, de que es importante estar atentos a estos temas también, ¿no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, lo que está de moda ahorita en nuestra población es el famoso Roblox, sí, ¿no? Que es una plataforma en la que juegas online, pero no solamente juegas con tus amigos, o sea, se pueden poner de acuerdo, me parece, en un servidor y entran todos y juegan, pero no solamente entran ellos, entran otras personas que pueden fingir con un usuario, una edad y un lugar de repente el que no es, solo con el afán de acercarse. O sea, como lo mencionábamos momentos antes de este espacio, las dificultades que se vienen presentando durante toda la vida solo se adaptan al contexto, no es que cambien. O sea, no es que ya no exista, disculpa la palabra, no es que cambie, sino que ya no exista. Sí existe, solo que de acuerdo al contexto se van adaptando. Exacto, se van volviendo. Claro, de repente ya no vemos esa persona que se acerca al niño, de repente, ¿no? Porque hay más ojo con eso. Pero nos olvidamos que en internet también hay personas así. Exacto. Y que con un clic pueden acceder a información personal, pueden acceder de repente a cosas íntimas de la misma familia, ¿no? Pueden fingir ser amigos de ellos cuando en realidad no es así, quieren otra cosa, ¿no? Y hay casos, ¿no?, que están reportados y que de repente nosotros adultos decimos, bueno, pero están jugando, o sea, yo tengo en mi cabeza el concepto de que es un juego cerrado, pero no es la realidad. Tal cual. No hemos conocido estudiantes de que han tenido situaciones incómodas o inadecuadas que se han podido trabajar con tiempo, ¿no?, que los papás han podido intervenir de la manera correcta, pero no sucede en todos los casos, y eso es un llamado también a que lo podamos tener en cuenta para prevenir situaciones. Exacto. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos al final con toda la información que hemos brindado, con todo el conversatorio que hemos podido tener? Creo que es importante también brindar a los papás algunas recomendaciones quizás para el tema que hemos traído a la mesa el día de hoy. Y uno de ellos que me parece súper importante, y creo que es el que al final va a englobar a todas las demás recomendaciones que vamos a dar, es el poder ser modelos, ¿no?, de qué uso al final le queremos dar a la tecnología. Nosotras mismos lo hemos mencionado a lo largo del episodio, nosotras también nos pasa, entendemos que muchas veces es por trabajo, entendemos que muchas veces es por necesidad, porque pasa, y no vamos a negar la realidad tampoco, pero en la medida de lo posible, al final los niños ven todo lo que hacemos, ¿no? Ven todo lo que hacemos, cómo nos movemos, qué decimos. Incluso muchas veces acá sucede que los niños empiezan a usar nuestras frases, ¿no?, porque conversamos con ellos y hay cierta cercanía. Entonces, si eso pasa aquí. Exacto, si eso pasa aquí con nosotras, que no somos mamás ni mucho menos de los chicos, pero sí estamos en contacto directo con ellos, en casa es muchísima más amplia esta recepción, digamos, del modelo que queremos ser como padres. Entonces, dentro de la medida de lo posible, sí sería bueno reemplazar de repente ciertas cosas que nos hemos acostumbrado a hacer con la tecnología y hacerlas fuera de ello, ¿no? Un ejemplo que hablábamos más temprano el día de hoy es que muchas veces me toca cubrir aula a la hora de lonchera y los chicos me piden, Miss, ¿puede colocar un video? Y entiendo que es como para ir comiendo, ir viendo, pero siempre mi respuesta es, ¿qué te parece si dejamos la pantalla apagada y conversamos entre nosotros o compartimos entre nosotros? Porque al final eso es lo que realmente genera una conexión real, ¿no?, a lo que podamos ver a través de una pantalla. Entonces, en ese momento es algo que puede ser reemplazable. Es una actividad que se puede realizar sin pantallas. Entonces, dentro de la medida de lo posible, buscar actividades que no requieran necesariamente el uso de la tecnología y más conexión, más vínculo, más compartir, más conversar, más dialogar, y que genere sensación y dopamina, ¿no?, real, que es lo que se busca. Real, que no sucede todo el tiempo, que no es inmediato, pero son experiencias que al final nos sirven como padres para que el niño tenga recuerdos
de su infancia, de su niñez, ¿no? Que no solamente vimos películas, jugaba todo el día en la computadora. Entonces, en realidad involucra muchos aspectos, muchos aspectos. Que ojo que también es un poco que el contexto, digamos, ha cambiado, que sabemos que la realidad es diferente, que antes quizás no había tanto este temor de salir a la calle, de la inseguridad de repente que ahora se vive es diferente, lo entendemos, pero incluso dentro de casa también hay muchas actividades que se pueden realizar. Hasta los juegos de mesa. Juegos de mesa, juegos de actividad física, incluso se puede utilizar la tecnología así, pero para compartir, ¿no? Oye, ¿qué te parece si ponemos un video de ejercicios a ver quién lo hace mejor o ya quién lo hace? Y jugando y promoviendo la actividad física también se genera el vínculo, ¿no? Y ahí no estamos satanizando la tecnología, sino que la estamos empleando como un recurso para generar este vínculo o esta conexión, que también es importante. Así es. Y si no llegara a ser el caso, porque los niños también tienen derecho de repente a jugar y compartir con sus amigos, o de repente tener un momento de ocio y ver un video, monitoreo constante, la supervisión es constante. Es más, no solamente en niños pequeños, o sea, en la medida de lo posible deben estar supervisados. Y no solamente eso, sino generar espacios en los que se pueda conversar de esto, porque es la única manera de prevenirlo, es la única manera de tomar conciencia a nivel familia de los peligros que hay afuera, no solamente en la calle, sino también aquí, porque lo que existe, ¿no? Entonces, supervisión, establecer horarios, ser modelo de uso tecnológico, y no solamente en tecnología, sino a nivel integral. Uh-huh. Y bueno, creo que básicamente es eso. Sí, ese era el tema que queríamos traer aquí a la mesa el día de hoy. Y sí, como reflexión final, quizás queríamos mencionar que no decimos toda esta información para que se prohíba el uso de la tecnología o para ser muy castrantes con el uso de la tecnología, sino para darle un uso adecuado. Si es que lo vamos a usar, si es que lo vamos a tener al alcance, porque es la realidad que se vive ahora, es más cuestión de enseñar, guiar, orientar o formar, más que prohibir o utilizarlo como un aspecto negativo, ¿no? Porque al final tiene su aspecto positivo y tiene su aspecto negativo, como todo en la vida, y es importante poder modelar qué uso le queremos dar. Así es. Que esa es nuestra reflexión final. Exacto. Bueno, entonces, por el momento es el tema de hoy. Le agradecemos mucho que nos hayan podido escuchar. Siempre, bueno, al alcance estamos siempre de poderles brindar las orientaciones aquí en el colegio. Yo soy nuevamente la Miss Astrid. Y yo soy Miss María Paz. Y nos vemos en una próxima oportunidad.